Yo soy Diego Borín, soy residente de tercer año de la Universidad del Valle y en el día de hoy vamos a hablar de semiología en uveitis. Entonces, antes de iniciar la semiología, siempre es importante que sepamos algunos aspectos básicos de la historia clínica de estos pacientes que debemos conocer para poder llegar a un diagnóstico ideal o idóneo. Entonces, importante es que, pues, o sabemos, o se sabe, no solo de uveitis, sino de, de todas las enfermedades pues, que se pueden encontrar en el cuerpo humano, que una adecuada historia clínica nos puede llegar más o menos al diagnóstico entre un 80 o un 90% si hacemos una enfermedad adecuada. Entonces, por eso es muy importante que hagamos una adecuada enfatizando en los hallazgos para poder llegar a un diagnóstico en un paciente que tenga una uveitis, dada la dificultad diagnóstica que en algunas ocasiones se puede presentar. Y esto nos lleva a que nosotros no solo debemos pensar en que tenemos, pues, al ser oftalmólogos, debemos salir de la idea de que solo estamos atendiendo ojos y ver el cuerpo completo. Entonces tenemos que mirar la piel del paciente, tenemos que ver cómo se encuentra la parte periorbitaria, tenemos que observar el examen neurológico del paciente y según esos hallazgos también determinar pues, o tomar una conducta tanto terapéutica como diagnóstica. Y esto es, es de las cosas también más importantes que debemos recordar. No solo vamos a pensar en ojos, sino que tenemos que pensar en las diferentes partes del cuerpo. Y si ya tenemos un paciente que tiene diagnóstico, pues este paciente debemos también mirarle si tiene una adecuada respuesta terapéutica o no. Y después de eso, también es importante saber el contexto del paciente, en qué actividad o en qué se desempeña, porque dependiendo de las necesidades del paciente, pues también se requiere un tipo de tratamiento diferente. Entonces no es lo mismo que tengamos un paciente con una uveitis, digamos que sea de leve, que produzca una alteración en la visión severa o moderada, que sea, digamos, escritor o un paciente que no requiera como tanta demanda visual. Entonces, dependiendo de las demandas visuales del paciente y de los síntomas que requiera, también va a depender el tratamiento que le damos al paciente. Y por eso es muy importante que esta parte también se realice pues, de una manera ideal. Y adicional a eso, tenemos que tener todos los antecedentes completos del paciente. No solo vamos a pensar en los oftalmológicos, los alérgicos, sino que vamos a ampliar aún más. Tenemos que mirar, importante, pues, los antecedentes sexuales del paciente, mirar si es promiscuo, si no es promiscuo, mirar pues todo completo pues, para poder llegar al diagnóstico ideal. Perdón. Entonces, y en ese orden de ideas, antes de que llegue el paciente, cuando nosotros lo tenemos en consulta, ya prácticamente tenemos unas posibilidades diagnósticas que tenemos que considerar. Y eso depende mucho del grupo etario en el que se encuentra el paciente. Entonces, digamos, si tenemos niños o tenemos pacientes más jóvenes, pues tenemos unas posibilidades diagnósticas que tenemos que tener presentes. Digamos, los niños pequeños, menores de 5, pensar en artritis reumatoidea juvenil, toxocariasis, una neuroretinitis postviral, si leucemia. Si ya son un poquito más grandes, de 5 a los 25, pues ya se nos extienden las posibilidades diagnósticas y empiezan a cobrar pues mayor importancia otras, digamos las toxocariasis, la toxoplasmosis, unas necrosis retinales agudas, sí, la espondilitis anquilosante, pues entre otras, y a medida pues que vamos aumentando el grupo etario, pues la edad, pues obviamente tenemos que pensar en diferentes posibilidades diagnósticas. Entre 25 y 45, digamos que son los que más yo he visto, generalmente están relacionados con procesos que tienen que ver con infecciones, ¿sí? Principalmente parasitarias, que es lo que yo casi siempre veo en el hospital. Pero tenemos que pensar que no solo es eso, sino que también tenemos un grupo de enfermedades muy importantes que nos hacen pensar según la edad de que tenga pues, este paciente. Y si vemos, digamos, los que son mayores de 65, pues tienen ya algo que es más de características idiopáticas que hace pues que sea el diagnóstico pues, un poco más difícil. Y además de que tenemos ya la edad del paciente antes de que ingrese a nuestro consultorio, también ya sabemos cuál es el sexo del paciente y también sabemos cuál es la raza que tiene este paciente. Y eso también nos ayuda para lo mismo, para ir pensando en cuáles son las posibilidades diagnósticas para esta enfermedad. Entonces, si es una mujer, pensar más en algo de artritis reumatoidea juvenil o una uveitis anterior crónica. Y si estamos hablando pues, de un hombre, pensar en una espondilitis anquilosante o una oftalmia simpática. Y si estamos pensando pues, en Sudamérica, como somos nosotros, cisticercosis, toxoplasmosis, o si estamos viendo pues, pacientes afroamericanos, están en sarcoidosis, nativos americanos, Boko Yanaguera, en japoneses, Boko Yanaguera y enfermedad de Chepes, entre otros. También pues los hábitos que tenga el paciente también van a influir en estas posibilidades diagnósticas. Tenemos los pacientes que son consumidores de drogas, obviamente tenemos mayor probabilidad de SIDA y endoftalmitis fúngica. Los pacientes que son promiscuos, pues sífilis y SIDA, y los pacientes que estén rodeados de, digamos, de áreas que tengan pues bastantes posibilidades de que tengan garrapatas, pues hay una probabilidad que tengan una enfermedad de Lyme. No solo tenemos que tener presente, digamos, eso que está haciendo en el paciente o cuando estamos en la enfermedad actual, sino que tenemos que recordar, digamos, cuando estamos en unos semestres en medicina, más o menos en quinto semestre que empezamos, pues en mi caso,
lo que era empezar a hacer historias clínicas y que en muchas ocasiones a nosotros nos recordaban que teníamos que hacer una regresión por sistemas pues muy larga y prácticamente eran 2 hojas de la historia clínica. Pues con UAIT se puede decir que ser muy exhaustivo, muchos síntomas, puede de muchos hallazgos clínicos que pueda tener para poder llegar a un diagnóstico. Y como vemos acá, cualquier pista que tenga el paciente, cualquier síntoma asociado nos puede disminuir las posibilidades diagnósticas y disminuir el gasto en cuanto a los exámenes que le estamos haciendo al paciente para poder llegar a un diagnóstico. Entonces aquí importante, digamos, si tenemos cefaleas asociadas a uveitis, pensar en sarcoidosis o un síndrome de Burko-Janagier-Rada, si tenemos sordera, Burko-Janagier-Rada o sarcoidosis, cefalorraquídeo, puede ser Burko-Janagier-Rada, parestesias o debilidad, puede ser enfermedad de Shed o una hepatía esteroidea o una esclerosis múltiple que se puede presentar en algunos pacientes, si tiene psicosis, vitiligo, poliosis también en Burko-Janagier-Rada, y como vemos hay una serie de síntomas y pues uno debería tratar de recordar pues los que uno piensa que pues que estén más frecuentes para que podamos llegar pues a un diagnóstico ideal. Y adicional a eso, a nosotros nos recomendó, este es un cuestionario que se recomienda que todos los pacientes que tengan uveitis lo lleven previo a que llegue la consulta. Este es un cuestionario que se fue inventado por varios doctores, uno de ellos es el doctor Foster. El doctor Foster es un oftalmólogo inmunólogo americano que fue durante mucho tiempo, digamos, como la persona encargada de en la Sociedad Americana de Oftalmología de la parte de uveitis, y estuvo durante mucho tiempo siendo el presidente de la Asociación Americana de Uveitis. Y eso es un cuestionario que se recomienda que el paciente lo lleve previo a que tenga la consulta. Y antes de que el paciente ingrese a la consulta, que este ya está lleno y uno lo revise para poder atender previamente al paciente. Y con esto lo que se busca es que primero disminuyamos el tiempo en la consulta y segundo que tengamos pues mayores posibilidades para poder llegar a un diagnóstico. Solo voy a nombrar pues algunas cosas de ellos, solo es para que lo veamos y para tenerlo presente, para ver si lo podemos, digamos, aplicar a nuestros pacientes. Entonces, la historia familiar, siempre mirar si hay cáncer, diabetes, alergias, si algún familiar ha tenido algún problema en los ojos, en la piel, en los riñones, en los pulmones, en cualquier pues, lugar del cuerpo. Aquí también mira cuáles son los hábitos del paciente, si tiene perro, si tiene gato, si come carne pues, que no esté bien cocinada, si toma leche que no esté pasteurizada, entre otros. Miramos qué medicamentos está usando el paciente, o sea, mirar bien los antecedentes, lo que serían los medicamentos que usa en este momento, porque acordémonos que algunos medicamentos nos pueden desencadenar una uveitis. Mirar la historia médica que tenga este paciente, los problemas médicos que haya tenido, si ha tenido alguna cirugía que no sea pues ocular, acá algún tipo de enfermedad, ¿sí? Aquí lo que es solo se marca pues con una X. Mira si tiene alguna de estas condiciones, ha tenido fiebre de heno, alergias, vasculitis, artritis, alguna de otras de estas enfermedades como colitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad de Behçet, sarcoidosis, entre otras. Algunas de estas enfermedades como una iridociclitis de Fuchs, algunos de estos síntomas como escalofríos, fiebres, sudores nocturnos, fatiga, pobre apetito o una pérdida inexplicable de peso. Y aquí tenemos pues más, entonces pues la idea no es que los diga todo, sino que veamos que para llegar a un diagnóstico en uveitis tenemos que ser como unos detectives, por así llamarlo, y ser unas personas, y ser pues muy claros y tratar de buscar la mayor cantidad de síntomas posibles en el paciente saliéndonos de los ojos para poder que lleguemos a un diagnóstico. Y este cuestionario, digamos, nos puede ayudar en parte a que hagamos el diagnóstico en estos pacientes. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con uveitis, adicional a eso, debemos responder 8 preguntas que necesitamos para que sea más fácil llegar al diagnóstico. La primera de ellas es saber si la enfermedad es aguda o crónica, que ya vamos a ver cuál es la definición de aguda o crónica. La segunda es mirar si es una inflamación granulomatosa o no. Tercera es mirar si es unilateral o bilateral. La cuarta es mirar en qué parte del ojo está inflamado, o sea, si es una uveitis anterior, intermedio, posterior o una panuveitis. Mirar pues de dónde es el paciente, cuáles son los síntomas que tiene el paciente, cuáles signos están asociados al examen físico y si el paciente tiene la enfermedad, ya tiene un diagnóstico, ya tiene una terapia, si esta terapia le ha sido útil. Entonces, la clasificación que se da para la uveitis es, pues, se puede dar como aguda, que es las que duran pues, menor de 3 meses, persistente, que tiene, perdón, limitada, que es menor de 3 meses, persistente, que es mayor de 3 meses, la aguda es la que tiene un episodio de inicio pues, de repentino y que tiene una duración menor de 3 meses, la recurrente es el paciente que en esos 3 meses ha tenido periodos de tiempo que son libres de enfermedad, y el crónico, pues obviamente que tiene una enfermedad que dura pues más de 3 meses. Esos son los síntomas más comunes que pueden encontrar el paciente, y los síntomas también nos ayudan, digamos, a saber qué parte del cuerpo está comprometida, pues más o menos. Entonces, los síntomas más usuales en estos pacientes son pues el ojo rojo, el dolor que refiere el paciente, muchas veces si produce un dolor que es agudo e intenso, generalmente está relacionado con
inflamación a nivel del iris, pero si ya tenemos que el paciente tiene también ese dolor que se irradia a nivel periocular, también podemos pensar que también tenemos un compromiso, digamos, del quinto par craneal, sí, que puede ser, que tenemos fotofobia, que tenemos también compromiso corneal, al igual que con epífora, y también sabemos que hay alteraciones visuales, y las alteraciones visuales van a depender prácticamente de la estructura que esté comprometida, si está comprometida la córnea, si está comprometida el cristalino, la retina o el vítreo. Y pues otros pacientes se quejan pues de escotomas y de flúores que se quejan pues bastante, muy frecuentemente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico en el aspecto semiológico de estos pacientes? Entonces, una de las cosas importantes que uno en muchas ocasiones como que no le toma la importancia es que la agudeza visual no se debe examinar con la cartilla Snell, sino que se debe examinar con la cartilla LTDRS. ¿Y por qué se debe examinar con esta? Porque esta nos da siempre 5 caracteres por cada línea de visión que tenemos. Entonces, si el paciente me da 20-200 más 1, entonces, y si el paciente llega a la consulta a un 20-200 más 3, podemos decir que el paciente tiene una mejoría médica. Entonces, además de que estamos utilizando, que debemos utilizar estas cartillas que son la LTDRS, también debemos utilizarlo siempre bajo las mismas condiciones de luz, o sea, si lo hacemos con luz prendida o con luz apagada. Y también importante, y que también pasamos, pues que yo nunca, la verdad, lo he hecho y nunca pues, le encontré como una razón, es que al paciente siempre se le debe evaluar la visión cercana y la visión lejana en la consulta del paciente de uveitis. ¿Y cuál es la razón de que hagamos esto? Se ha encontrado que los pacientes que tienen mejoría clínica presentan una mejoría de su visión cercana primero que la visión lejana. Entonces se puede considerar un signo de mejoría clínica, solo que haya una mejoría en la visión cercana sin que haya mejoría en la visión lejana. Y acordémonos, pues, como les dije anteriormente, la visión puede estar comprometida pues, por muchas cosas, edema corneal, inflamación, catarata, haze vítreo o por algún hallazgo que tengamos pues, en la retina. Adicional a eso, como les dije anteriormente, debemos salirnos de los ojos y también debemos empezar a pensar en la piel del paciente, mirar la parte periorbitaria del paciente. Hay que mirar si el paciente puede presentar nódulos. Si el paciente presenta nódulos en los párpados, podemos pensar, digamos, en sarcoidosis. Si el paciente tiene algún rash, hay que pensar pues, otro tipo de enfermedades. Y se dice que si el paciente, a pesar de que uno le examina, no le encuentra nada en la piel, que la recomendación más importante es que el paciente lo evalúe también un dermatólogo y que el dermatólogo nos pueda ayudar a mirar si el paciente tiene alguna lesión que de pronto nosotros no estamos tan como capacitados o no podemos reconocerle de una manera tan sencilla como ellos, ya que ellos están expuestos pues, a la valoración de la piel permanentemente. Y en muchas ocasiones también recomiendan que si el paciente, a pesar de que el dermatólogo lo ve, no tenemos como algún signo que nos haga orientarnos hacia cierta patología, se puede requerir una biopsia de piel para aumentar las posibilidades diagnósticas de este paciente. Adicional a eso, seguimos pues con el examen físico, pasamos a pupilas y músculos extraoculares. Las pupilas son difíciles de valorar en estos pacientes. Acordémonos que estos pacientes tienden a ser bastante cinéquicas por esa inflamación persistente que se genera, cinéquicas tanto anteriores como posteriores, y esas hacen que sea pues, mucho más difícil evaluar al paciente. Algo importante que tenemos que tener presente es que si tenemos un paciente que tiene una pupila que está dilatada, o sea, que tenemos una atrofia del parasimpático y tenemos una atrofia del iris, entonces en esa oportunidad es importante reconocer adecuadamente estos signos porque nos hace pensar que la uveitis que tenga el paciente puede ser por herpes y de ahí la importancia de reconocer ese cuadro. Y si miramos las tropias no es algo pues tan usual que se encuentre con la uveitis, pero si es un paciente que lleva un cuadro crónico, pues es un paciente obviamente que ha perdido visión y que no hay como una buena fijación y por eso el ojo tiende a desviarse, pero se ha encontrado que los pacientes que tienen tropias de reciente diagnóstico junto con uveitis, hay que pensar en algunas enfermedades. ¿Y cuáles son estas? Sarcoidosis, linfoma no Hodgkin o esclerosis múltiple. Entonces esto también nos abre posibilidades diagnósticas y hace que si encontramos esto en un paciente, pues se disminuyan los costos en todos los exámenes que le podemos solicitar. Entonces, tropia de reciente diagnóstico en paciente con uveitis, pensar en sarcoidosis, linfoma no Hodgkin y esclerosis múltiple. Seguimos con la presión. Entonces, la presión es muy importante porque hay algunas uveitis que se relacionan con hipertensión ocular y otras que me generan hipotensión ocular. Entonces, eso es importante, digamos, para reconocer como esos patrones. Digamos, hipertensión, la toxoplasmosis, el herpes me genera pues presiones más altas, digamos, comparado con otro tipo de uveitis, que se ha encontrado que generalmente se produce como un daño o una alteración a nivel de la producción los procesos ciliares de lo que sería el humor acuoso y por eso este tiende a disminuir y tiende pues a bajar la PIO. Pero ¿qué es importante de la PIO? Que la PIO siempre la debemos evaluar al final de todo el examen físico del paciente. ¿Y por qué recomiendan esto? La recomendación es porque la fluoresceína se absorbe o ingresa dentro del ojo y al absorberse pues dentro del ojo, primero me va a dar como un flare inadecuado, o sea que no va a estar adecuadamente valorado, y segundo, porque los pacientes que tienen pupilas pequeñas o que tienen alteraciones en los medios, principalmente a nivel vítreo, la fluoresceína también se puede absorber y va a ser
mucho más difícil que podamos ver el segmento posterior del paciente. Entonces, por eso también debemos evitar aplicar fluoresceína en el paciente. Entonces, ¿cuál es una recomendación? Una, si vas a utilizar fluoresceína para tomar la presión, hazlo al final de la consulta. O dos, no utilices fluoresceína para hacerlo, pero acuérdate que la presión puede variar un poco si lo utilizamos de esta manera. Ahora seguimos con la conjuntiva. Entonces, en la conjuntiva también podemos encontrar varios patrones. Podemos encontrar hiperemias conjuntivales, inyecciones ciliares, o también podemos encontrar reacciones alérgicas. Y tenemos que identificar los tres patrones. Entonces, primero, una hiperemia conjuntival. La hiperemia conjuntival generalmente se comprometen los vasos que son más superficiales. Vamos a ver un compromiso del fornis y de la conjuntiva tarsal. Si hay una inyección ciliar, no vamos a ver compromiso de fornis ni de conjuntiva tarsal, sino que vamos a ver unos vasos que son violáceos, que generalmente están pues, a nivel perilímbico, diferenciarlos. ¿Y cómo podemos diferenciar una reacción alérgica de las dos anteriores? Generalmente porque tiene unos síntomas asociados. Entonces el paciente tiene una hiperemia conjuntival, hay mayor compromiso de esa hiperemia a nivel de los fondos de saco y de la conjuntiva tarsal, y el paciente adicional a ello tiene un rascado importante que nos hace pues pensar que realmente, pues, posiblemente el paciente tenga una reacción alérgica y no que esté empeorando su cuadro. Entonces esas son las tres posibilidades que debemos pensar cuando estamos evaluando la conjuntiva. Después seguimos con la córnea y el hallazgo más importante que vamos a encontrar ahí, y el signo pues, que es más común en uveitis va a ser los precipitados retroqueráticos. ¿Qué es importante? Los precipitados retroqueráticos generalmente, ¿dónde los vamos a encontrar? Primero con una forma como de pirámide invertida en la región inferior, como vemos en esta imagen de acá, ¿sí? Pero también se pueden encontrar en la zona superior. Y cuando se encuentran en la zona superior, debemos pensar o podemos pensar en una heterocromía de tipo de Fuchs. Entonces, eso es un hallazgo que es diferente y nos hace pensar en esa enfermedad. Entonces, de una vez también nos limita o nos va disminuyendo las posibilidades diagnósticas. Entonces, acordémonos que esos precipitados se dividen en dos clases. Unos que serían los precipitados más grandes o los granulomatosos, que son como aspecto de grasa de carnero, y unos que son más finos o más pequeños, ¿sí? Que serían pues matosos. En este momento no hay una manera objetiva en la cual podamos definir o decir como estos son granulomatosos y estos no son granulomatosos. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque en una misma enfermedad podemos tener los dos tipos de precipitados, tanto granulomatosos como no granulomatosos. O, o puede haber un cambio de infiltrados granulomatosos a no granulomatosos. ¿Qué es lo que realmente debemos saber de esos precipitados, perdón, que se presentan en la córnea? Lo primero, que los precipitados grandes se relacionan con inflamaciones crónicas y que los precipitados pequeños se relacionan con inflamaciones pues, que son de carácter agudo. Entonces, las que son de precipitados pequeños son relacionados con neutrófilos y los que son de precipitados grandes se relacionan con macrófagos y con células gigantes. Y eso es lo que debemos recordar cuando estamos mirando los precipitados retroqueráticos. Y algo muy importante que sí debemos conocer es que cuando estamos hablando de precipitados retroqueráticos granulomatosos, esos, en esos son los que nos debemos centrar para aprendernos cuáles son las posibles uveitis que se relacionan con ellos, porque nos disminuyen mucho las posibilidades diagnósticas y son más fáciles de aprender que los precipitados retroqueráticos que son de tipo no granulomatoso. Entonces tenemos acá, los granulomatosos son sarcoidosis, oftalmia simpática, uveitis asociada a esclerosis múltiple, inducida pues por un lente intraocular, por un cuerpo sello intraocular, un boco llana sífilis, tuberculosis o otro agente infeccioso. Entonces, como vemos, se disminuye. Entonces, si uno lo mira de una manera fácil, son los pacientes que fueron llevados a cirugía, trauma, algunas enfermedades infecciosas, y solo nos tendríamos que aprender 3 o 4 enfermedades: sarcoidosis, oftalmia simpática, uveitis asociada a esclerosis y boco llana. Y de esa manera, pues, tenemos más claro que si encontramos eso en esos pacientes, pues, vamos a disminuir las posibilidades diagnósticas y los costos. Pero adicional a eso, también debemos mirar otra estructura en la córnea que generalmente pues yo tampoco lo tenía presente, y era que en esos pacientes debemos siempre hacer una reflexión especular y tratar de determinar cuál es el recuento endotelial que tiene este paciente, y generalmente el recuento endotelial central. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso inflamatorio y me puede dañar las células del endotelio, y se ha encontrado que uno de los signos de los primeros signos que se pueden afectar en un paciente con uveitis son el daño o una alteración en el endotelio. Y puede que se nos pase porque en muchas ocasiones puede llegar un paciente con ojo rojo, con dolor, lo examinamos en la lámpara hendidura, no encontramos que tenga Haze o que tenga células, y una vez descartamos la posibilidad de uveitis. Y por no mirar el endotelio, pues nos estamos saltando ese diagnóstico, solo pues por ese aspecto. Entonces es importante también que siempre miremos el recuento endotelial del paciente, el recuento central, porque puede ser el primer signo de uveitis. ¿Qué otros hallazgos también podemos encontrar? Entonces tenemos la dendrita, que nos hace pensar pues, en enfermedades relacionadas pues, con herpes, una queratitis intersticial con herpes o con lo que sería sífilis, vasos fantasmas que se encuentran en pacientes con sarcoidosis, o el paciente que tiene trasplante de córnea, que en muchas ocasiones llegan a la consulta de uveitis
porque tienen células y porque tienen FLAIR, y lo que realmente tienen en esos pacientes es un rechazo y no realmente una uveitis. Entonces también tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Después seguimos con la cámara anterior, y acá uno de los parámetros más importantes que debemos dar nosotros es siempre hacer como la cuantificación de las células en las cuales nos encontramos. Y a medida de los años han pasado pues por muchas clasificaciones, y en el 2005 se llegó a un consenso con un grupo que estandarizó esto, y se llegó al consenso que se utiliza las que son trazas, por así llamarlos, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos siempre pues, que saber el número de células que tiene el paciente para poder establecer cuál es el verdadero número de células que tiene pues, este paciente. Entonces, lo que serían las trazas son de 0 de 1 a 5, los que serían grado 1 son de 6 a 15, los que son grado 2 a 25, grado 3 de 26 a 50 y grado 4 mayor a 50. ¿Qué es importante? Cuando estamos haciendo el número de células o colocando el número de células en la historia clínica del paciente, debe aparecer el número de células que contamos para poder hacer el seguimiento adecuado. Porque si no tenemos el número de células, perdón, y digamos, un ejemplo, estamos en grado 1 y pasamos de 15 y no nos dimos cuenta y bajó, digamos, a 7, sigue siendo grado 1. Entonces es más fácil para alguien que, digamos, le haga un seguimiento externo, darse cuenta como en este paciente con la terapia iba mejorando, porque si decimos que está grado 1 y sigue grado 1 y lo coge otro médico, pues no va a haber mejoría y de pronto le cambie la terapia o le empiece una terapia más agresiva. Sin embargo, tenemos que tener presente que para poder hacer esta valoración ideal del número de células, se deben cumplir unos parámetros en la lámpara de hendidura. Una de ellas es que se use una de hendidura, pues que sea de 1 por 1, ¿sí? Que sea más o menos, digamos, como la forma del paralelepípedo que se utiliza pues, para valorar córnea, y siempre vamos a enfocarnos en lo que sería pues, la córnea posterior. ¿Sí? Y adicional a eso, algo que yo tampoco sabía, que solo lo aprendí ahorita, es que no solo debemos mirar el número de células, sino que también tenemos que tener presentes el tamaño de las células. Entonces las células también cambian de tamaño. Entonces las células a veces son más grandes y tienden a ser más pequeñas. Y en muchas ocasiones ese es el primer signo de respuesta clínica, que las células disminuyeron de tamaño, pasaron de ser más grandes a más pequeñas. Entonces también es importante que miremos eso. Sin embargo, en este momento solo hacemos siempre pues, una valoración subjetiva de cuál es el número de células que se encuentra pues, en la cámara anterior del paciente. Se ha tratado de buscar maneras para hacer esto de una manera más objetiva, y para eso está el OCT. Se está tratando de implementar el OCT para que podamos llegar a una mejor, digamos, como precisión o correlación de lo que vemos, y para que sea más fácil para la otra persona que evalúa al paciente llegar pues, a la misma impresión diagnóstica. Y como vemos acá, todo esto que vemos acá son células que tiene el paciente, y lo que está buscando ahora es tratar de buscar un método que nos permita cuantificar las células y que sea reproducible, sin más que subjetivo como lo estamos implementando pues, en este momento. ¿Qué más vamos a ver en la cámara anterior? El FLAIR. El FLAIR se da ¿por qué? Porque hay una ruptura de la barrera pues, hematoacuosa. Es importante saber que todos tenemos un FLAIR porque todos tenemos proteínas en el humor acuoso. Sabemos que tenemos, creo que son 11 miligramos de proteínas por milímetro, si no estoy mal, por milímetro cúbico de humor acuoso, y por eso todos vamos a tener un FLAIR. ¿Qué es importante? Que si tenemos FLAIR no quiere decir que tenemos inflamación. El FLAIR no es igual a inflamación, las células sí son igual a inflamación, entonces es importante tenerlo presente. Y cuando evaluamos el FLAIR, tenemos que también hacerlo pues, bajo los estándares internacionales que nos dio el grupo de trabajo de SON en 2005. Esta se clasifica pues, de 0, de 1, 2, 3 y 4. Entonces, 0 no tenemos pues, ninguna alteración. El 1 está relacionado con la visión que podemos ver, la visión que tenemos del iris. Entonces, vemos que pues vemos el iris, lo alcanzamos a ver bien, pero no con detalles. Pero se alcanza a ver pues, que tenemos la línea pues, en la cual identificamos el FLAIR. La 2 que habla de un moderado FLAIR en el cual el iris y el cristalino se ven con detalles y se ven claros. La grado 3, que sería que el iris se ve relativamente opaco, pero se alcanzan a ver detalles de los dos. Y en el grado 4, pues obviamente ya no vemos ningún detalle. Generalmente vemos hipopión o una membrana que se puede formar pues, a nivel de la cámara anterior. Si después pasamos al iris, entonces lo que generalmente vamos a encontrar en estos pacientes va a ser pues, las sinequias que se pueden formar tanto anteriores como posteriores. Recordar que esas sinequias posteriores lo que hacen es generarme un bloqueo, ¿cierto? Lo que hacen es que el líquido, pues ese humor acuoso que se genera en la cámara posterior no pase a la cámara anterior, y por eso se relaciona más con glaucoma. Y generalmente estas sinequias que tienen la cual es la particularidad que se generan siempre casi en el borde pupilar. ¿Sí? Pero adicional a eso, siempre que tengamos un paciente con uveitis hay que hacerle retroiluminación, porque la retroiluminación nos permite ver daños en el iris. Acordémonos que la atrofia de iris está relacionada con herpes, pero no solo con ese, sino también con Burkitt-Chagas. Entonces es importante cuando esté en el examen colocar retroiluminación y colocar si hay defectos de retroiluminación en el iris o no los hay. Otros aspectos que debemos ver son si hay algunas
algunas estructuras presentes que nos hablan de inflamación crónica. Y para ello están los nódulos de Busaka y los nódulos de Cobb. No sé si se pronuncian así, me perdonarán si no es así. Entonces, los nódulos de Cobb, que los detectó o que tienen su nombre gracias a un oftalmólogo alemán, se encuentran en el borde pupilar, y los de Busaka son por un oftalmólogo brasileño y se ubican en lo que sería el estroma pues, del iris, como vemos acá. Y siempre que lo tengamos presente estos nódulos, acordémonos que hablamos de inflamación crónica. Inflamación crónica es igual a uveitis de tipo granulomatoso, y acordémonos que nos disminuye las posibilidades diagnósticas. Y adicional a eso, a ese iris, también tenemos que mirar el ángulo iridocorneal. ¿Y por qué debemos mirar el ángulo iridocorneal? Porque ahí se nos pueden escapar síndromes de mascarada, porque podemos encontrar melanomas del iris que se ven solo con el gonioscopio, o podemos encontrar un cuerpo estaño intraocular que se alojó en el ángulo iridocorneal y que nos esté generando esa reacción inflamatoria pues, en la cámara anterior, en la superficie uveitis anterior. Después pasamos al cristalino. Entonces, en el cristalino tenemos un problema. No sabemos qué nos está ocasionando la catarata. En muchas ocasiones pueden ser las dos cosas, o la inflamación o los esteroides. Saber que los esteroides generalmente van a ocasionar cataratas subcapsulares posteriores. Y es muy importante que definamos cuál es el tipo de catarata que tiene el paciente, porque de ese también va a depender el tratamiento que le demos al paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una catarata subcapsular posterior, tiene una demanda visual importante y le colocamos esteroides, podemos aumentar la catarata y le vamos a disminuir la calidad de vida del paciente. Recordemos que aquí también pues estamos involucrados en la calidad de vida, y por eso es importante ser muy precisos en lo que estamos observando y cómo lo estamos describiendo, para poder llegar a un diagnóstico ideal y poder darle un tratamiento y que el paciente se sienta cómodo con la atención que le estamos brindando. Después pasamos al vitrio, y en el vitrio, al igual que en la cámara anterior, debemos describir las células y el haze, ya no el flare, sino el haze. Y al igual que cuando les dije anteriormente que teníamos que definir si se encontraba la uveitis anterior, intermedio, posterior, en el vitrio es igual. Tenemos que decir si las células se encuentran anteriores, si se encuentran cerca a lo que sería a la hora serrata, o se encuentran directamente pues, en el polo posterior. Siempre debemos establecer dónde se encuentran. Y acá cambia, digamos, como la escala cambia en cuanto al número de células que tenemos. Entonces aquí es igual 0, trazas, 1, 2, 3 y 4. Pero como vemos, el número de células cambia. Trazas son de 2 a 20, el anterior era de 1 a 5, uno es de 21 a 50, 2 de 51 a 100, 3 de 101 a 250 y 4 son mayores de 251. ¿Sí? Y entonces esta es la manera pues, que lo debemos registrar y que lo debemos colocar a nuestra historia clínica. Y adicional a ello, en el vitrio también podemos encontrar ciertos hallazgos clínicos. Una de ellas son los snowballs, que son como unos acúmulos de células inflamatorias, generalmente de linfocitos, que se van a ubicar principalmente en lo que es la periferia inferior. Entonces, si vemos unos acúmulos que se presenten de material inflamatorio, pues podemos decir que son snowballs y son más comunes o son más típicos de uveitis de tipo intermedio. Y esos serían los snowballs, como vemos acá. Son como unos acúmulos blanquecinos o blanco-amarillentos que acordemos que se encuentran principalmente inferior, pero no solo inferiores, que se encuentran pues a nivel vitrio y que generalmente se relacionan con las partes más periféricas de la retina. En el vitrio, digamos, es más importante, más que decir las células, es más importante hablar del haze, porque nos permite hablar mejor de inflamación. Y para hablar de ese haze, acá sí tenemos que tener un patrón como lo tenemos cuando estamos haciendo la evaluación de las cataratas con el LOX3. Y esta es la manera en la que debemos evaluarlo, y es una escala que está evaluada tanto por el SON y por la FDA, de cómo se debe evaluar un paciente, cómo se evalúa el haze vitrio. Entonces, lo ideal, lo que recomiendan, digamos, los autores, es que esta imagen la imprimamos, la coloquemos en nuestro consultorio, y cada vez que veamos el paciente podamos determinar qué tipo de haze vitrio tiene de la manera pues ideal. Entonces, viendo las imágenes, mirando al paciente, decimos, este paciente tiene un más 2, este paciente tiene un más 3, este paciente tiene un más 4. O la persona pues que sea más hábil o que tenga una memoria fotográfica, pues a aprenderse bien las imágenes para que pueda describirlo de una manera ideal. Por último, llegamos a la retina y la coroides. Entonces, importante, en estos pacientes, los pacientes que tienen uveitis no se evalúan con un solo lente, se evalúan con muchos lentes, con 3 lentes mínimo, un lente de 90, un lente de 20 y un lente de 3 espejos. Cada uno tiene su utilidad y cada uno permite abarcar pues mayor retina o abarcar menos retina, pero más detalle. Y de esta manera, pues podemos, si no se lo hacemos de esta manera, se nos pueden pasar como hallazgos clínicos relevantes y perder, digamos, la posibilidad diagnóstica. Entonces, ¿qué es importante que recordemos cuando estamos haciendo esto? El lente de 20 que me da, el lente de 20 me da posibilidad de mirar a través de opacidad de medios, me da mucha periferia, pero me quita detalle. El de 3 espejos me da mayor periferia, y el de 90 pues me da mayor definición en el polo posterior, pero es mucho más difícil ver a través de las opacidades. Por eso también está el lente de Hubry, que
me permite pues ver a través de las opacidades de una manera pues más fácil. Y también es importante que siempre se debe descartar pues edema macular en estos pacientes porque es lo que más le va a quitar visión a estos pacientes. Además, es importante que si vemos vasculitis en estos pacientes, si vemos que el paciente tiene envainamiento vascular pues, o algunos cambios pues, que los hagan sugerir una vasculitis, pensar siempre en uveitis intermedia o posterior porque es mucho más común en este tipo de uveitis comparado, digamos, con la uveitis de tipo anterior. Y si vemos neovascularización, son más frecuentes en dos tipos de enfermedades, Burkitt-Naegara y enfermedad de Behçet. Y acá son algunos hallazgos que podemos encontrar. Entonces, si vemos desprendimientos que son de retina de tipo seroso, como el que vemos acá en esta cerca, por lo que sería la arcada temporal inferior, es importante, lo primero, siempre descartar que no sea reumatógeno y asegurarnos que el paciente no tenga un desgarro para decir que realmente es un desprendimiento de tipo seroso. Y también podemos encontrar múltiples lesiones, como vemos acá, que son de características subretinales, que tienen unos bordes poco difuminados y de color amarillento. Generalmente se ubican pues, en polo posterior o en otras zonas de la retina y que me hacen pensar pues, que tenemos un proceso inflamatorio a nivel ocular, que también es frecuente que encontremos en estos pacientes. Podemos encontrar también manchas blanco-algodonosas en los pacientes en relación, digamos, generalmente se encuentran cerca a los lados donde se encuentran vasculitis o obliteraciones vasculares y son zonas donde ha ocurrido una isquemia de la retina y por eso lo vamos a observar. Sin embargo, las manchas blanco-algodonosas, acordemos, son retinales y estas lesiones, estos nódulos que encontramos en las uveitis son subretinales y de ahí la importancia de que los podemos observar. Digamos, en este caso es un paciente con Burkitt-Naegara viendo un desprendimiento seroso de la retina y pues tiene esas lesiones subretinales que vemos acá. También, ¿qué podemos ver en estos pacientes? Podemos ver una fibrosis suprarretinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un líquido que también, acorde a la inflamación, me genera pues vasodilatación, vasodilatar genera pues liberación, que sea más fácil que se salga el líquido de las paredes de los vasos y me va a generar líquido suprarretinal. Este líquido suprarretinal, perdón, se empieza a llenar de un material fibroglial. Ese material fibroglial después ingresan fibroblastos y esos fibroblastos convierten todo eso en cicatriz. Y esa cicatriz, ¿qué va a hacer? Me va a generar unos desprendimientos de retina traccionales si se unen junto con membranas retinales o alguna proliferación fibrovascular que se genere y me va, digamos, a dañar o a darme un peor pronóstico para este paciente. También podemos encontrar algunas lesiones que son coroideas y esa es una lesión pues, que se puede observar en los pacientes. Son lesiones que son ya no tanto blancos, sino son como más amarillentas y grisáceas que se encuentran bien posteriores, como vemos, se encuentran subretinales, o sea, por detrás de la retina, ¿sí? Y que pueden ser grandes, pueden ser de tan pequeñas como 50 micras o tan grandes como 200 micras. Y es importante pues describirlas para pensar en posibilidades diagnósticas. También tenemos los nódulos de Dahlen-Fuchs, y estos nódulos de Dahlen-Fuchs son estas múltiples lesiones que vamos a encontrar de nódulos subretinales, como vemos acá, amarillentos, con bordes poco definidos, como vemos acá, y que generalmente se relacionan con sarcoidosis o con oftalmia simpática. Y también tenemos los snowbank, que también es un material fibroglial que se empieza a acumular en la periferia, realmente en la zona de la pars plicata, se ubica esos snowbanks, y la única manera, digamos, de observarlos fácilmente es con depresión escleral, ¿sí? Como vemos acá, para poder observar adecuadamente esta zona de la retina, o cuando estos ya empiezan a crecer bastante, pues los vamos a ver de una manera más fácil con un lente de 20 o cuando estamos observando con lente de 3 espejos todo lo que sería la periferia del paciente. También podemos encontrar casos de hiperemia del disco óptico, papilitis y papiledema, dependiendo pues del tipo de enfermedad en la que nos encontremos, pero no hay como digamos un hallazgo característico con alguna de ellas. Por último, de las últimas diapositivas, entonces tenemos que definir, como les dije anteriormente, qué tipo de uveitis nos encontramos. Acordémonos que la clasificación de sondeo, la clasificación en uveitis anterior, intermedia, posterior o panuveitis. Así, las uveitis anteriores son esta, lo que sería iritis, iridociclitis, ciclitis anterior. Las intermedias son parsplanitis, ciclitis posterior y alitis. Y las que son posteriores son las que serían coroiditis focales, multifocales, difusas, retinitis, coriorretinitis o retinocoroiditis. Y por último, neuroretinitis, ya panuveitis, pues que hay compromiso además de una estructura. Entonces acá tengo, esos cuadros me gustaron mucho porque son, digamos, si uno los tuviera, digamos, en el consultorio pegaditos, sería más fácil hacer un diagnóstico y quiero que vean estos cuadros porque con esos cuadros quiero que hagamos como un ejercicio que aparecía en el libro que leí y que me pareció muy interesante cómo se disminuyen las posibilidades diagnósticas si tenemos estos cuadros a la mano o si nos aprendemos, digamos, los más comunes para estos pacientes. Entonces, digamos, aquí tenemos las causas de uveitis anterior, entonces, idiopática, espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, pues como eso, múltiples. Causas de panuveitis son muy poquitas, entonces si uno se aprende panuveitis, se aprende uveitis anterior granulomatosa, se aprende
otro tipo, pues va a disminuir uno mucho las posibilidades diagnósticas y pues puede mirar, digamos, el cuadrito de las otras. Entonces, panuvitis son sífilis, sarcoidosis, bocogeneguera, endoftalmitis infecciosa o enfermedad de Behçet. Aquí tenemos uveitis intermedia, que también son pocas, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, enfermedad de Lyme o pars planitis. Y acá es todo lo que pues tiene que ver con retina, que ya es pues muchísimo, pues mucho más amplio, ¿sí? Que pues no las voy a leer, pero pues como pueden ver pueden ser focales, multifocales, unas coritis focales, coritis multifocales, pero si nos aprendemos algunas de ellas, pues también podemos disminuirlas o hacer un diagnóstico más fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan a nosotros? Y ellos toman como un adagio popular y dicen, cuando escuchen cascos, piensen en caballos y no en cebras, aunque la uveitis no es, a veces es difícil llegar a un diagnóstico y a veces uno piensa que tiene una enfermedad rara. Generalmente uno debe pensar siempre en las enfermedades más comunes. Y ya cuando descarto las más comunes, sí ya hay que pensar en severas para buscar pues, las que son más difíciles o las que son pues menos comunes. Entonces lo ideal es siempre buscar enfermedades más comunes, pues hay que buscar esas tablitas y aprender epidemiología de uveitis para que sea más fácil llegar a ese diagnóstico. Por último, les tengo este ejemplo que nos da el libro de un paciente de 70 años femenino, raza blanca, y consultó por una disminución de agudeza visual de un año de evolución y vive pues, en un área boscosa. En su enfermedad, en su examen físico encontraron células vítreas de dos cruces, Hayes vítreo de dos cruces y exudados subretinales amarillentos en ambos ojos. Entonces aquí ellos lo desglosan de esta manera. Entonces una paciente de 70 años en el que hacen un diagnóstico de una retinitis crónica, porque lleva más de un año, no granulomatosa, porque no encontraron precipitados retroqueráticos granulomatosos de manera pues bilateral, multifocal, porque encontraron múltiples focos en una mujer blanca adulta mayor. Entonces, si colocamos los cuadros, como yo les dije anteriormente, podemos ver lo siguiente. Entonces, miramos uveitis crónica, como vemos acá, tenemos tuberculosis. Si miramos los cuadros y empezamos a buscar como parejas, miramos tuberculosis acá, miramos enfermedades granulomatosas y tenemos tuberculosis nuevamente, pero aquí también tenemos sarcoidosis, y si miramos retinitis multifocal, ya no tenemos tuberculosis, pero seguimos teniendo sarcoidosis, y miramos pacientes mayores de 65 años, tenemos sarcoidosis. Entonces, en esta paciente lo que hicieron fue solicitarle niveles de enzima convertidora de angiotensina y le hicieron una fibrobroncoscopia y encontraron que el paciente tenía una uveitis secundaria pues a una sarcoidosis. Entonces, por eso es importante mirar, digamos, lo que sería la parte semiológica del paciente y aprendernos, digamos, como estas posibilidades diagnósticas para que sea más fácil que lleguemos al mismo y no gastemos tantos recursos. Y eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy amena la presentación. Ese tema es un tema básico, pero lo hiciste muy ameno. Y me gusta que hayas colocado el caso clínico. Me hubieras colocado a pensar un poquito antes de decir el diagnóstico. Que todos hubieran dicho qué pensaban que era. La próxima no nos adelantas el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues es interesante no revisar ese tema porque siempre se repasa o siempre aparecen apuntes importantes al examen físico, que son importantes pues para en el examen de uveitis. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Eso qué es? Bueno, la semana pasada yo necesito reunirme con la doctora Natalia, que vi que se salió. Natalia Andrea. Estoy aquí. Ay, qué bueno. Natalia, ¿cómo estás? Necesito reunirme con Natalia Andrea tengo varios pacientes con sarcoidosis y la idea es que podamos escribir los casos clínicos de estos pacientes, hacer una revisión y escribir los casos clínicos. Varios residentes quieren participar, entre esos Jonathan, Diego, José Bustamante. Entonces, pienso que primero nos reunimos Natalia y yo, y de pronto con Jonathan, que es el mayor, y después ya como que hacemos distribución de tareas. Bueno, ¿les parece? Sí, de acuerdo. Y también me tengo que reunir con Juan Sebastián. ¿Juan Sebastián está hoy? No. No, no está. Tengo que reunirme con Juan Sebastián porque para otro tema importante de los ET, que lo vamos a hacer con Yanni y con Andrea. Entonces, no sé, si nos podemos reunir más tardecito, un ratico, Andrea, Natalia y yo, y hacemos como una reunión la próxima semana para eso.
Y estabas Doc. preguntando, sí, te escucho. Hola, yo estoy por acá, Andrea, para ver cuándo quedamos nosotros. ¿La otra semana? Sí, pues yo pensaba hacerlo ahora de la noche, pero yo apenas acabo de fundonar desde las 7 de la mañana sin parar y estoy como exhausta. Ujú. Ustedes saben cómo se trabaja cada Sí, día tranquila, Doc. acá en fundonar. Sí, Entonces, sí, quedamos pendientes de esas 2 reuniones. vale. Voy con Andrea, con Natalia, eso sí, hoy, que tenemos una reunión pendiente hace como 2 semanas y ya después nos reunimos contigo y con Juan Sebastián. Bueno, voy a revisar el cuadro que me enviaste. Listo. Estaba preguntando, Listo. Diego, que cómo se llaman los nódulos de CUP. Mira, se puede decir CUP o te puede decir, en Chile le decían los profes COEPE o KEPE. No sé cómo le dicen en México, Natalia. A mí en México me enseñaron a decirle nódulos de Copy. De COPI, imagínate. Mi maestro me enseñó así. Sí, de Listo, doctora, COPI. gracias. Y en Chile decíamos COEPE. Y cuando estuve en Italia en un curso con todas las estrellas, le decían CUP. Entonces, lo puedes decir así como lo dijiste, Diego. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, una feliz noche para todos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.